Y de eso es parte la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer a las 3 todos juntos. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1. 1, 2 y 3. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque ciertamente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. El Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Gracias, Dios eterno. Padre celestial, tú, Señor, nos sorprendes todo el tiempo. Y una vez más allí, con tu palabra, sorprendiste a tus discípulos en este tiempo. Y nos recuerda, Señor, que Padre, tu plan es de esperanza, de vida eterna, basado en lo que tú hiciste con tu Hijo Jesús, Señor. Padre, ese es el espíritu que vive en tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a seguir confiando en el evangelio. Muchos aquí necesitan el evangelio, algunos posiblemente para salvación. Señor, y tu pueblo necesita el evangelio también, para seguir viviendo en tu plan y seguir siendo sal y luz. Padre, permítenos solamente ser un puente y que realmente podamos decir sí, gloria a tu nombre, gloria a Dios, el Señor resucitó. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Tenemos un Dios que ha sorprendido al ser humano. Recuerden que esperaban, según la promesa de Dios, el pueblo de Israel, un revolucionario que venía a acabar con el imperio que estaba reinando en el tiempo de Jesús, el imperio romano. El pueblo de Israel aún hoy está pasando por situaciones y circunstancias políticas, espirituales, sociales, y todo es profecía de que la plenitud iba a venir a los creyentes, a los gentiles, es decir, al otro lado del mundo, y eso es lo que está pasando hoy. Pero no perdamos de vista, Israel sigue siendo el pueblo de Dios escogido, por el cual el Señor, Dios el Padre, mandó nuestro Salvador. Hermanos, y nosotros tenemos toda la Biblia hoy, pero vamos a ponernos en nuestra mente rápido cómo sería, cómo hubiera sido nosotros recibiendo las verdades de Dios. En la interpretación en la clase veíamos que el Señor progresivamente está por su palabra revelando. Hermano, la salvación Dios se la dijo desde que el pecado vino al mundo, ¿no es así? Adán y Eva pecaron y le dijo que iba a haber un descendiente de la mujer que iba a herir a Satanás en la cabeza. Jesucristo el Salvador. Con su obra de la cruz. Ya lo tenemos, ya lo creímos. Ellos creían, los cristianos del Antiguo Testamento, al futuro y nosotros al pasado, pero todos a lo mismo, a Jesús, que murió por nosotros y resucitó al tercer día por nuestros pecados. La Biblia nos dice aquí, luego que todo ha pasado, luego que los discípulos estaban dejando todo para seguir a Cristo, su fe creciendo, el Señor capacitando a estos 12 hombres, yendo por el mundo ellos, pero hermanos, aún en momentos confundidos, en momentos como nosotros tentados, en momentos fracasados, pero el Señor limpiando sus pecados, capacitándoles, restaurándoles, para que le amaran, entendieran su plan, para que confiaran en Él y para que supieran que todo era por su poder, porque Él mismo había puesto su vida y la había tomado por todos nosotros. Hermano, ese momento de la resurrección dice que fueron todavía a la tumba
y no lo creían. Hermano, la fe del cristiano debe fortalecerse cada día con la palabra del Señor. Nosotros igual que ellos, pero con más privilegio, en cierto sentido podemos decir, teniendo toda la escritura, hoy miramos atrás a la resurrección de Cristo. El Señor, hermano, nos sorprende por el plan maravilloso que hizo. El diablo creía que había acabado con la salvación y al tercer día fue avergonzado porque Cristo venció a la muerte, venció al pecado y venció al mundo. Y vamos a ver, hermano, varias cosas que nos enseña aquí la palabra de Dios con respecto a la resurrección. Primeramente, se sabe que mucha gente hoy y crece la blasfemia de mucha gente en el mundo y decir que no hay Dios. Pues mire, Jesús es Dios y Cristo resucitó de los muertos y hay evidencia de estas cosas. Él nos empieza diciendo después de describirnos el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio en 3 palabras? La muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús. ¿Has creído tú en el Evangelio? Amén. Yo he creído que Jesús es Dios, que Él vino a morir por mí y esa muerte fue por mis pecados. Él fue sepultado aún en una tumba regalada de un rico, dice la Biblia, ¿verdad? Fue profetizado eso aún en Isaías 53, hasta que un rico iba a dar su tumba en su muerte. Hermano, todo eso fue profetizado años antes. Así que el judío tenía esto en sus manos. Pero ¿cuál es la diferencia? Hay que creer la palabra de Dios. Creer el Evangelio y luego la resurrección al tercer día. Esa señal de Jonás que el Señor le dijo a estas personas iban a tener. ¿Cuál era? De que así como 3 días iba a estar Jonás en el vientre del pez, Jesús iba a estar en la tumba. Y a ese tercer día, gloria a Dios, que dejó la tumba vacía por nosotros. Otros resucitaron con Jesús por el poder, porque Él es la vida, pero ninguno se quedó, ¿verdad?, fuera de la tumba, volvieron allá. Solamente Jesucristo dejó la tumba vacía por los siglos de los siglos, porque Él es Dios. Dice aquí entonces, Pablo diciendo que ese es el Evangelio y ha creído, dice entonces en el versículo 5, y apareció a Cefas y después a los 12. ¿Quién es Cefas? Cefas, Pedro, el apóstol Pedro. Así que hay evidencia de la resurrección. Aún en la historia podemos nosotros ir atrás y personas hablando de uno que se llamaba Jesús, los que no creen lo llaman de esa manera. Hay evidencia, mire, no fue solamente que lo dice su palabra, sino que apareció a Cefas y después a los 12. Así que Cristo se levantó de los muertos y hay testigos. Después en el 6, no solamente a los 12 y Cefas, sino que dice, muchas veces como que nos olvidamos que fueron tantos, Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Eso es que ya fallecieron, en ese tiempo habían fallecido. Hermano, qué glorioso, ¿verdad? Es ver al Salvador, pero mire, los discípulos decían algo cuando el Señor resucitó. Los discípulos decían algo y titulaban a Jesús de una manera cuando lo vieron viniendo en la tormenta. ¿Qué decían? Mire, glorioso es el poder de Dios, pero eso es sorprendente para el ser humano. Lo comparaban con un fantasma, eso es lo que el ser humano ha escuchado. Esto es un ser por encima de los seres humanos. Esto es algo raro que no se ha visto. Se apareció el Señor en la tormenta. Claro, eso era algo antes de la resurrección, pero estamos mencionando esto para saber que fue algo que le sorprendió una vez más, porque eso es lo que Dios hace con su poder. Hay evidencia, apareció a Cefas, apareció a los 12, apareció a más de 500. Y qué bueno que Pablo dice entonces que apareció también a él. Dice el 7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el 8, y al último de todos, como un abortivo me apareció a mí. Fíjese allí en un paréntesis como Pablo se menciona como uno de los últimos apóstoles. Un abortivo, un agregado, porque Jesús se le apareció camino a Damasco, dice su palabra. Él era un hombre religioso, pero cuando él creyó que Jesús era el enviado de Dios, el Mesías, el salvador de sus pecados, allí tuvo salvación. Y eso es lo que salva a todo ser humano. Cristo resucitó y hay testigos de la resurrección. Gloria al Señor. Eso es lo primero que podemos aprender. Pero también vamos a ver ahora, y es el resto de este mensaje, la importancia de esta resurrección. La importancia de la resurrección. Yo quiero compartirles allí en 6 principios la importancia, para que usted medite. Jóvenes, les voy a preguntar cuáles son.
para que usted y yo meditemos en la Semana Santa realmente y demos gloria que nuestro Señor Jesús se resucitó de los muertos. Estamos viendo 6 principios que nos dicen la importancia de la resurrección de Jesús. Primeramente allí, y nos presenta Pablo en este de los más importantes capítulos de la Biblia con respecto a la resurrección, el Evangelio y lo que nosotros mismos experimentaremos con nuestras vidas de la salvación, es decir, la glorificación que nos falta. Primeramente, es importante la resurrección. Claro que hay evidencia, ya vimos, pero es nuestra creencia y nuestra predicación. Amén. Es nuestra creencia y predicación. Si algo tenemos que repetir es la resurrección de Cristo Jesús. Es nuestra creencia hoy. Dice el versículo 11, porque el versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. 11, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y habéis creído. Hermano, hemos creído en el Evangelio. Y esa es nuestra creencia, nuestra predicación, la resurrección de Cristo. Dice el 12, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Habían algunos allí que el diablo estaba utilizando para negar esa resurrección? Primero ya vimos que había evidencia, que había testigos que hablaron con Jesús. Recuerden los de camino a Emaús también, allí otros más. 1 Corintios 2, Pablo allí más atrás en el capítulo 2 nos da verdades sobre esta realidad que es nuestra creencia y predicación, hermano. Esa es la primera importancia. Dice Pablo en 1 Corintios 2:1, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencias de palabra o de sabiduría, pero me propuse no saber entre vosotros otra cosa, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermanos, lo que tenemos que recordar a la gente es que Cristo es el Salvador y Él se levantó de los muertos. Aquí estaba Pablo diciendo, es el poder de Cristo que yo tengo que anunciar. No era sus habilidades humanas, no eran sus habilidades de oratoria, ni tampoco de atraer personas a un lugar grande para hablarles, ni hacer una iglesia llena de personas solamente, no, sino personas que escuchen del poder de Jesucristo, para que puedan experimentarlo en sus vidas. Y hermano, ese poder está en el Evangelio, en la obra de Cristo Jesús, lo que Él ha hecho por nosotros. Por eso es nuestra creencia y nuestra predicación. Se predica a Cristo que resucitó de los muertos. Joven, eso es lo que tiene que salir por nuestras bocas. La vida del cristiano gira alrededor de el Evangelio de Cristo Jesús. Cristo es el centro de nuestras vidas. Segunda importancia, es la manifestación del poder del Evangelio. No solamente es la creencia y la predicación, sino la manifestación del poder. 700 años antes, ¿cuál fue el profeta mayor? Isaías. La venida del enviado de Dios, el sufrimiento y, como dijimos, aún la muerte del Señor. Vamos allá a verlo, vamos allá, Isaías 53. Yo dije en un momento que me lo memoricé. Le reto a usted a memorizarse este maravilloso capítulo. Mire, cada versículo de esto usted puede predicar y saber que fue años antes. Todo esto estaba escrito y hoy tenemos toda la Biblia para ver lo que el Señor iba a hacer por nosotros. Y miren lo que dice, todo está aquí. Desde su mensaje hasta su sufrimiento, su muerte y su resurrección del Señor Jesucristo. Dice el Padre, el judío que no cree que Jesús es Dios y que Jesús, que ya vino Dios al mundo y el Salvador, no entiende que este capítulo es de Jesús, sino el pueblo de Israel. Pero aquí está hablando de la muerte de un hombre. Muy difícil entender esto de esa manera. Pero la Biblia dice que los ojos están velados hasta que crean en el Evangelio, hermano. Y hoy tenemos el Evangelio aquí para creerlo. Mire lo que dice el 8. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y si usted y yo entendemos lo que es quitado y cortado, ¿qué es? Que fue muerto por nosotros, el Señor Jesucristo. El 9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura,
Mas con los ricos fue en su muerte, mírenlo allí. Es decir, un rico le dio algo para su muerte, que la tumba a nuestro Señor Jesucristo. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Mire el 10 lo que dice con respecto a lo que Dios el Padre hizo con su Hijo. Por nosotros, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. ¿A quién? A Jesús por nosotros. Sujetándolo a padecimiento, mi hermano, el Señor Jesús sufrió por nosotros. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá al linaje, vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová, siendo el Padre, será en su mano, ¿en la mano de quién? De Jesús, de su Hijo, prosperada. Gloria a Dios. El 11 sigue diciendo, verá fruto de la aflicción de su alma. ¿Cuál, hermano? Que Él murió y resucitó de los muertos. Por eso Dios el Padre, y ya la Biblia nos dice en Filipenses 2, que le dio un nombre sobre todo nombre, porque fue en obediencia a la cruz al Padre por nuestros pecados, hermano. Y resucitó y tuvo gloria y con el poder del Evangelio, el poder del Espíritu Santo. Hermano, el Señor Jesucristo nació, iba predicando y seguía sorprendiendo a cada uno. Porque si usted se fija, el primer versículo de Isaías 53 dice que quien creerá su mensaje. Hermano, nosotros hemos creído en el Evangelio. Qué bueno que hay un grupo de personas que han creído. Y parece que para muchos todavía es un misterio, pero Cristo resucitó. Y la manifestación del poder del Evangelio fue esa resurrección de Cristo. Se cumplió todo de Isaías. Se cumplió todo lo que Él mismo dijo. Muchas veces anunció. Y eso hoy a nosotros nos recuerda que el Señor sigue anunciando su voluntad por su palabra. Hermano, ¿quiénes van a entender esto? ¿Sabe quién? El que está atento a la voz de Jesús. Estaban los discípulos allí. Hermano, nos llama la atención de que ellos mismos, sí, Señor, tú tienes que hacer una obra por nosotros. Y luego que entendieron que no venía un revolucionario político, sino, podemos decir, un revolucionario y más que esto, espiritual, para poder llevar al hombre a libertad real de su alma a través de su obra en la cruz, a través de su redención y su pago por nuestros pecados. Mire, Cristo manifestó su poder, el poder del Evangelio, de la obra de Cristo se manifestó al tercer día. ¿Cómo que dice en el momento de la verdad? Había dicho, vamos a ver si es verdad que se cumplió. Hermano, Cristo resucitó. Y esa es la manifestación de poder. Juan 6, mire lo que dice Juan 6, 40 para apoyar este principio. Juan 6, 40. Juan 6, 40. Es la manifestación del poder del Evangelio. Dice Juan 6, 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida. Lea conmigo. Y yo le resucitaré. Ok, algunos leyeron. Otra oportunidad. Y yo le resucitaré en el día postrero. Gloria al Señor. Esa es la promesa para nosotros. Hermano, hemos nosotros sido salvos en Cristo Jesús. Él nos ha sellado con su Espíritu. Pero gloria a Él, que Él nos va a resucitar también, como Él mismo lo hizo. Su vida fue allí. Él la puso, dice su palabra, y Él mismo la tomó porque Él es la vida. Así que la manifestación de su poder allí fue cuando Él tomó esa vida. Él tomó su propia vida y venció a la cruz y a la tumba. El poder del Evangelio es confirmado entonces ¿con qué? Con la resurrección de Cristo Jesús. Hermano, cuando estamos predicando, ¿cuál es el aval de este siervo? Miren, en mí no hay nada. Pablo dijo, es por la gracia de Dios y los otros también. ¿Y en qué está basado, hermano? En que Cristo se levantó de los muertos. La gente le va a decir, ¿quién te ha mandado a ti? Los apóstoles tenían las señales que no se había confirmado toda la Biblia todavía. Tenían las señales, los dones de señales que vimos en esta iglesia, vemos en la palabra en otro tema, pero que fueron para acreditar la palabra. Hermano, ¿usted sabe lo que nos acredita a nosotros? La autoridad de que Cristo dejó la tumba vacía con su poder y su gloria. En tercer lugar, no solamente es la manifestación del poder, sino es la base de nuestra fe. Volvemos a 1 Corintios 15 para que usted vea allí de dónde obtenemos este principio. 1 Corintios 15, versículo 14, sigue diciendo Pablo, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Algo vano es que no tiene valor. Algo vano es, ¿y qué tú sigues en eso? Mucha gente se atreve a decir, ¿qué tú has metido en la iglesia? Te doy 2 meses. Ok, hay que ver en qué estás confiando. Porque la base de la iglesia,
La base de nosotros hablar de la Biblia, la base de nosotros seguir adelante diciéndole a la gente que venga a Jesucristo es saber que Él venció a la muerte y resucitó. Si mucha gente tiene fe hoy en Dios y dice esto, pero la realidad de esto es muy relativa, porque la gente dice yo creo en Dios, pero ¿dónde está su garantía? Muchos de ellos creen en Dios porque saben que Él es el creador, pero la Biblia nos ha presentado que eso no es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio que se me olvidó? La muerte, sepultura y resurrección. Por eso, cuando usted y yo predicamos a alguien, tiene que estar claro de lo que es la salvación. Primero, la Biblia nos dice claramente que no todos somos hijos de Dios. Es decir, que si se hace alguien hijo de Dios, es porque no lo era. Si tenemos vida en Cristo, porque antes estamos muertos, dice la Biblia. Entonces, ¿cómo tenemos vida? ¿Cómo somos hijos? La gente tiene que estar clara que es lo que Cristo ha hecho. Y si Él murió y fue sepultado y resucitó, fue por nuestros pecados, fue por nosotros. Porque Él es perfecto y santo y no tenía que hacerlo. Él lo hizo por todos nosotros. Ya vimos en Isaías que fue cumplimiento de todas estas cosas. Nuestra fe, mi hermano, es real. Nuestra fe está basada en el poder de la resurrección de Cristo. No es un gran amor a Dios solamente. Es saber que Él trascendió a la historia. Todavía nuestra fecha nos dice que Cristo vino a esta tierra y resucitó. Hermano, pero mira, aunque la fecha sea cambiada, Cristo dejó la tumba vacía. Esta fe ni siquiera es nosotros creerlo o no creerlo. Cristo lo hizo. Ya dijimos, hay evidencia. Y aquí nos recuerda, mire el versículo 3, yendo atrás otra vez. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo también escuchó. Recuerde que él era un religioso. Él creía que servía a Dios. Pero no, él tuvo que entender que Cristo murió por sus pecados conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y resucitó al tercer día. La fe está basada en la obra de Cristo. Hermano, y lo que necesita el cristiano ahora, si la resurrección de Cristo es la base de nuestra fe, ¿cuál es la base de nuestra santidad? La misma obra de Cristo Jesús. Amén. Esa es la gracia. Joven, todos los días de tu vida, de mi vida, tenemos que recordar que Cristo murió, fue sepultado y resucitó por mis pecados. ¿No es lo que nos ha mandado a recordar en la cena? ¿Por qué lo ha hecho el Señor? Hermano, el gozo de nuestra vida cristiana, las ganas de seguir adelante, la victoria cristiana está basada no en nuestro poder, sino en el poder de Cristo. Y la forma de nosotros seguir adelante, que nuestra fe pueda ser genuina y seguir creciendo en este mundo, es nosotros seguir viendo lo que Cristo hizo por nosotros. ¿No es lo que la palabra nos recuerda en Hebreos 12? No vamos allá a verla, pero conocemos lo que dice la palabra, que tenemos una nube de testigos y que pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Y cómo fue terminada esa obra? ¿Cómo fue consumada esa obra? Cuando Él entregó su vida en la cruz y resucitó al tercer día. Él dijo en la cruz, consumado es. Y luego al tercer día se levantó diciendo, como leímos ya, que si hemos creído en Él, nosotros tenemos vida eterna. Hoy, ¿verdad? Cuando hemos creído en el Señor, tenemos salvación, pero cuando Él venga, tenemos un cuerpo nuevo y resucitado, como Él también lo hizo. Es la base de nuestra fe. Tercera importancia, la resurrección nos hace los testigos verdaderos. Gloria al Señor. Amén, hermano. Mírelo ahí en el versículo 15. Hay muchos que se llaman testigos por ahí. Miren quiénes son los testigos, los que han creído que Cristo es Dios y resucitó al tercer día. Gloria sea al Señor. Porque muchos testigos por ahí no creen eso. Dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que resucitó a Cristo, al cual resucitó. Es decir, si fuera así la situación, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Ahí viene Pablo, ¿verdad?, con sus juegos de palabras. Pero ¿sabe lo que está diciendo? Es si no se resucitó, entonces somos falsos nosotros. ¿Qué es lo que estamos predicando? ¿Dónde está nuestra base? ¿Dónde está nuestra garantía? Dice el 17, y si Cristo resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Por eso yo me indigné con este llamado testigo, porque era un testigo falso realmente. No lo digo yo, sino que la Biblia lo establece. Dice aquí que aquel es testigo falso. Sería un testigo falso alguien que no cree que Cristo resucitó. Y ese es el Evangelio. Eso es lo que salva. Mire, lo demás, hermano, se lo digo bien aún como pastor, es doctrina.
Pero lo fundamental de la doctrina es esto, es la salvación. Esto es lo único que puede poner una persona, un cristiano, separarse de alguien, que hay un testigo falso. Luego de esto, hermanos, nada nos separa. Amén, mis hermanos. Pero si alguien no cree que Cristo es el Salvador y no cree que Cristo resucitó, van a nuestra fe, lo está diciendo aquí. No hay perdón de pecados. Por lo tanto, mi hermano, nosotros somos los testigos verdaderos del Señor. Amén. Gloria al Señor. Tenemos que entonces ser testigos fieles de esta fe que estamos siguiendo, porque nuestro Señor resucitó por nosotros. Vamos a Hechos 10. Hechos 10, donde también allí los apóstoles nos siguen recordando de la resurrección del Señor. Hechos 10:39. Tercera importancia. Hechos 10:39. Dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Gloria al Señor. Sigue diciendo que estos son de Jesús el que dan testimonio los profetas. Hermano, la Biblia nos habla de Cristo. Él mandó a los hombres que camino de Maús a ver a Jesús en todos los versículos de la ley, de los salmos, de los profetas. Es decir, Jesús debe ser visto y conocido en toda la Biblia. Amén. Es su obra, hermano. Él fue que Dios resucitó. Le están diciendo los apóstoles. Por lo tanto, nuestra fe es real. No solamente es la base de nuestra fe, sino de nuestra salvación. No de nuestra fe solamente, de creer, seguir creyendo en el Señor, sino de nuestra salvación. Cuarta importancia, es la base de nuestra salvación. La vimos allí, como dijo Pablo. Entonces estamos muertos en los delitos y pecados todavía. Versículos 16 y 17 que leímos. Si Cristo no resucitó, no hay perdón de pecado. ¿Usted se imagina? Por eso hay mucha gente dudando, porque no ha creído en el Evangelio, no ha entendido. ¿Qué es entender? Sí, que Cristo murió en la cruz. Todo el mundo sabe esto en la Semana Santa en este país. Podemos decir, nos atrevemos a decir que el 100% de los dominicanos. Pero muchos no han entendido y han creído que ese sacrificio de Cristo fue por mis propios pecados. Fue para perdonar mis pecados pasados, presentes y futuros que me llevan al infierno. Y eso es el Evangelio para salvación. Si yo he creído en Cristo que resucitó de los muertos, gloria a Dios, no solamente he creído que Él me limpia mis pecados, sino que si hay testigos que resucitó, entonces su poder ha sido manifestado. Mucha gente ha visto su poder y yo puedo seguir viendo su poder. Es la base de nuestra salvación, somos salvos. Allí vimos cómo dice su palabra que ha sido nuestra expiación, fue sustituto por nosotros. Ojalá que mucha gente se lleve el regalo de la Semana Santa, y es reconocer que Él se entregó por tus propios pecados, por mis pecados. Esa es la salvación. Y mira lo que dice Romanos 8:11, que a mí me encanta repetir, porque ahí está lo que Cristo ha hecho, lo que Dios el Padre ha hecho por Cristo, y lo que va a seguir haciendo con nosotros si hemos creído en el Evangelio. Romanos 8:11 es la base de nuestra salvación. Ese es el cuarto principio de importancia. Mira, apréndase este versículo de memoria. Ahí está, joven, la santidad y el cambio y la esperanza de tú ser transformado en Cristo. Lea conmigo, por favor. Romanos 8:11. 1, 2 y 3. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Gloria al Señor. El pecado nos asedia, hermano. Estamos en un cuerpo mortal. Sí, sabemos que somos débiles. Sí, sabemos que pecamos muchas veces, hermano. Si hemos creído en Jesús resucitado, el Espíritu está en nosotros. Y el mismo Espíritu, lo que hizo con su Hijo, Dios el Padre, es lo que está haciendo con nosotros. Solo nos espera, ¿qué? Tener un cuerpo nuevo cuando Él venga otra vez y ser glorificado. ¿Cómo decirle al pecado? ¿Cómo no decirle que no al pecado? Hermano, no es en nosotros.
Joven, pídele al Señor que su espíritu con E mayúscula, porque no es el espíritu de vida que tiene todo ser humano que está caminando, sino el Espíritu Santo que viene a aquellos que han creído en el Evangelio. Vive en ti, pídele, Señor, yo quiero que tu espíritu siga vivificando. ¿Vivificar qué es? Eso es vida, eso es Cristo Jesús. Vivificar es abundancia, no es miseria. Vivificar no es estar uno desanimado todo el tiempo, hermano, hay batallas, joven. Pero vivificar no es estar en miseria, es estar siempre desanimado. Pidámosle al Señor que el poder de su resurrección se muestre en nosotros con el Espíritu Santo. Y no solamente nos transforma, sino que va otra vez a darnos un cuerpo nuevo muy pronto cuando Él venga. Somos salvos. Hay salvación poderosa, porque Dios el Padre envió a su Hijo y lo levantó de los muertos. Viéndolo desde el punto de vista, podemos decir, del Padre. Viendo el punto de vista del Hijo, ya vimos que Él dijo, yo pongo mi vida, yo puse mi vida y la tomo. ¿Por qué, hermano? Porque Jesús es Dios y tenemos un Dios en tres personas. Dios nos ha salvado, pero Él ha enviado a su Hijo. Su Hijo fue a la cruz por nosotros y puso su vida. Y el Espíritu Santo, siendo Dios, es que vive en nosotros para transformarnos, porque nos ha dado vida, porque Cristo es vida en nosotros. Es la base de nuestra salvación. Hermano, nuestros pecados están salvos, están limpios. ¿Por qué? Nuestras almas están salvas, perdón. Nuestro pecado limpio porque Cristo resucitó, hermano. Vana nuestra fe si Él no hubiera resucitado, pero Él resucitó. 5 es la esperanza de los que fallecieron en Cristo. Gloria al Señor, hermano. Amén. Oh, hermano, ¿dónde estaba muerte tu aguijón, verdad? Cantamos esto ahora mismo. Y mire lo que dice el 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Dice el 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y estamos usando la misma condición. Si Él hubiera resucitado, entonces los que durmieron en Cristo, no hay nada que hacer. Están los huesos allí secándose y nada va a pasar. Muchos creen eso hoy, siendo necios. Pero no, mi hermano, cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la palabra de Dios. Gloria al Señor, hermano. Mire la muerte que nos rodea, que nos da temor, que realmente nadie quiere experimentar y el Señor nos libre. Y muchos, ¿verdad?, están pasando del pueblo de Dios por estas pruebas fuertes. Que el Señor consuele por su Espíritu. Pero hermano, hay esperanza porque Cristo resucitó de los muertos. Vamos primero a Tesalonicenses. En los funerales estos son de los pasajes que uno siempre presenta. ¿Por qué? Porque son las promesas en estas situaciones. Primera Tesalonicenses 4:13. Allí es que Pablo, dándole esperanza a los hermanos de Tesalónica que estaban como viviendo sin esperanza. Hermano, gloria al Señor que tenemos todas las promesas hoy, ¿verdad? Amén. Escritas para tener esperanza cuando nos están faltando. ¿Y qué dice aquí la palabra? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, los que fallecieron ya en Cristo, para que no os entristezcáis como los otros, es decir, los incrédulos que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. Gloria al Señor, hermano. Hermanos, no están sufriendo los que se han ido, están presentes en Cristo, porque Cristo murió y resucitó. Hermano, la resurrección, porque Cristo lo hizo. Hay esperanza para los que fallecieron. Quinta importancia. Hay esperanza para los que fallecieron en Cristo. No sabemos qué decir en estos momentos, es muy difícil, porque aún nosotros muchas veces experimentamos estas cosas. Pero ¿qué le podemos decir a la gente? Cree en Cristo, porque hay esperanza. Si Él resucitó, el que ha creído en Él va a resucitar también. Y va a venir con Él en gloria. Eso es lo que Él ha prometido, hermano. Sexto, y por último, es realidad de nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Amén. La resurrección es la realidad de nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Cantamos maravillosa es la nueva vida. Romanos 6. Allí cuando vamos al bautismo es de los pasajes principales y nos habla de esta obra del Señor. Romanos 6:4. Mire qué dice, incluyéndonos a nosotros también en la obra de Cristo. Mire cómo lo dice aquí Pablo a los romanos. Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos
por la gloria del Padre, como leímos en Romanos 8:11, así también nosotros andemos en vida nueva. Así nosotros andemos en vida nueva. Hermano, Cristo resucitó. Esa es la base de nuestra fe, nuestra salvación y nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Por eso es que tenemos que vivir sirviendo al Señor. Por eso es que vamos a tener capacidad para servir a Cristo. ¿Dónde está basado nuestro gozo? Y aún cuando nos falta y necesitamos más amor para el ministerio y para todo, mi hermano, en la iglesia, es porque Cristo resucitó de los muertos. Somos sepultados juntamente. Es decir, que el plan de Dios era que nuestros pecados fueron llevados allí cuando Cristo fue a la cruz. Y cuando Él resucitó, era la puerta abierta para que todo aquel que ha creído sea salvo y sea su hijo, sea su iglesia, hermano. Y vivamos en nueva vida, en una vida lejos del pecado para la gloria del Señor. Él manifestó su poder en la resurrección, hermano. Su poder está con nosotros entonces para servir a Cristo. Su poder está con nosotros, ese poder de resurrección para dejar el pecado y seguir siendo jóvenes, hermanos, rejuvenecidos para la gloria del Señor. Amén, hermano. Gloria al Señor por eso también. Usted se ve la arruguita. Yo voy a tener algunas más. Digo, no es necesario, no es obligado a tener arrugas. Y no es por la crema. Ya dijimos que la mejor crema, ¿sabe cuál es? El corazón alegre, dice la palabra. Hermosea el rostro. Tenemos esperanza, tenemos esperanza. Un comentarista Stock dijo: la transformación de los discípulos es posiblemente la evidencia más grande de toda sobre la resurrección. ¿Qué cantamos? Sé que Él viviendo está, ¿por qué? Vive en mi corazón. Yo soy evidencia de que Cristo resucitó. Por eso el que ha creído ha sido transformado para salvación y es hijo y es hija de Dios. Es una nueva vida en Cristo, hermano. Está basado en lo que Él hizo. Miremos allá la cruz, miremos allá la resurrección. Él se levantó de los muertos. Fueron los discípulos buscando y estaba vacío todo. ¿Por qué? Porque allí estaba basada nuestra salvación. Él lo dijo y lo cumplió. Él se levantó con su poder y ese poder está con nosotros. Pablo trabajaba para Dios, pero él decía que era la gracia. ¿Por qué? Porque era el poder de Dios en él. Este Jesús Salvador que se levantó de los muertos al tercer día. Ese es el Salvador de Pablo. Y él se esforzaba más en el poder de la resurrección de Cristo. Y así nosotros hoy también. Mi hermano, mi amigo, concluyendo, el que cree en el Evangelio es salvo. Amén. Has creído que Cristo murió por tus pecados. Has creído que fue sepultado. Y Romanos 6 nos dice, eso es lo que representa el bautismo. Nosotros morimos al pecado. No por nosotros, sino por lo que Él hizo. Y resucitamos, ¿verdad? Cuando Él resucitó, nosotros resucitamos a nueva vida. A una vida para su gloria, siendo su iglesia, siendo su pueblo. El que cree en el Evangelio, entonces, hermano, ¿qué dijo Pablo al principio? En el versículo 2, medite usted en su casa en esta semana. Dice, retiene la palabra que ha escuchado de Jesucristo. Si no habéis creído en vano, ¿cuál es una evidencia y un fruto de aquel que ha creído en el Evangelio? Retiene la palabra de Jesús. Puede cumplirla, puede obedecerla, buscará estar cerca de la palabra de Dios. Como el resto de la palabra de Dios, la resurrección es un hecho. ¿Crees la palabra de Jesús? Amén. Le voy a dar dos ejemplos para terminar. Dos ejemplos de personas. Vayan conmigo, no quiero dejar de compartir estos ejemplos. Mateo 27. Que escucharon la palabra de Jesús y reaccionaron diferente con respecto a su resurrección. Mateo 27. Para que si hay alguna persona en esta Semana Santa, aún aquí, que ha escuchado que Jesús iba a resucitar, pero no ha creído, pueda evaluar su corazón y creer en el Evangelio. Mateo 27, 63. Mire aquí. Un grupo de personas, ¿qué dijeron con respecto a lo que Cristo había dicho? Mateo 27, 63. Diciendo, vamos a leer el 62 para entender quiénes fueron. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes, los fariseos, ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo, resucitó entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra,
y poniendo la guardia. ¿Por qué cantamos que el sello destruyó? Porque pusieron un sello, pusieron guardia y todo. Dios, Jesucristo, con poder y gloria venció a la muerte y resucitó. Pero hermano, ¿quiénes fueron? Los religiosos, los fariseos. Escucharon la voz de Jesús, pero no creyeron el Evangelio. Pero fíjese allí en Juan 2. Más adelante en Juan 2. Otro grupo de personas que escucharon lo mismo y que hicieron. Juan 2, 22. Tome esos dos versículos y predíquele a una persona en esta Semana Santa. Juan 2, 22. Mire lo que dice allí. Juan 2, 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto. Lea conmigo. Y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Gloria al Señor, hermano. Lo que nos salva es creer la palabra que Jesús ha dicho. Mucha gente ha entendido, como estos religiosos solamente, que, sí, Él dijo que iba a resucitar, pero no fue para entender que era por su propia alma y por sus propios pecados. Solamente habían repetido lo que Jesús había dicho. Lo que te va a salvar a ti hoy es creer que el Señor se entregó por tus pecados. Los discípulos, siendo salvos, y mi hermano en Cristo, aún siguieron creyendo la palabra de Jesús. Su fe fue fortalecida en este momento. Y eso es lo que debe seguir pasando con el pueblo de Dios, que ha creído que Cristo resucitó de los muertos. Amén. Si creemos en la resurrección de Jesús, debemos obedecer allí, como leímos Hechos 10 también. Dice que por eso nos ha mandado a predicar. Hermanos, si estamos predicando es porque creemos en el Evangelio. Y el Evangelio es que Jesús resucitó de los muertos también. El poder sobre el pecado está en el Espíritu de Dios. Y Él quiere renovar nuestras vidas. Ya leímos que Él está vivificando nuestros corazones, mostrando que la resurrección es una verdad para todo aquel que ha creído en Cristo Jesús. Gloria al Señor que resucitó de los muertos. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias, mi Dios, por esta noche. Hemos creído, Señor.